Buenas tardes, en nuestra clase de hoy vamos a estar hablando de qué es el constitucionalismo liberal y qué es el constitucionalismo social. Para eso primero definamos qué es constitucionalismo. Constitucionalismo básicamente es una forma de pensar y de hacer la sociedad que necesariamente tiene la existencia de documentos, leyes, que garanticen determinados derechos y unan a un conjunto de individuos bajo una sociedad de derecho. Particularmente nuestra ley suprema es la Constitucional Nacional Argentina, dictaminada en 1853. Pero antes que nada, quiero explicar de dónde nace esta corriente de pensamiento que piensa que debe existir esta clase de documentos. Siglo XVII, siglo XVIII, el contractualismo. Corriente de pensamiento que van a nacer con Thomas Hobbes, el primero de los nombres que aparece aquí, que piensa que el estado de naturaleza del ser humano es un estado que tiene la potencia de convertirse en una guerra de todos contra todos. ¿Qué significa esto? La potencia humana está en la violencia. Y entre un humano y otro rige el miedo. Para calmar ese miedo hacemos un pacto, un contrato social. En ese contrato delegamos la violencia a otro, ¿a quién? Al Estado. Bien. Pero este contractualismo está pensando que en el Estado debe enfocarse todo el poder político. Va a haber otro contractualismo, que es el de Locke y el de Rousseau, los otros dos nombres que aparecen aquí, que van a detener un poco ese poderío del Estado para resguardar al individuo de sus libertades, de sus derechos particulares. ¿Cuáles son esos derechos? El naturalismo lo que va a decir es que el ser humano por naturaleza cuenta con una cantidad de derechos. El de la igualdad, el de la libertad, el de la propiedad, el del trabajo. El ser humano por naturaleza es trabajo, es libre y es igual. La otra corriente de pensamiento es el liberalismo. Justamente, Hobbes no es un liberal, Rousseau y Locke sí lo son, Montesquieu es otro ejemplo, Voltaire es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque quieren frenar el poder del Estado hacia los derechos individuales. Quieren proteger al individuo del avance del Estado y del poder político. De aquí nace lo que se llama el constitucionalismo liberal. ¿Qué es esto de constitucionalismo liberal? En principio, esta idea contractualista de que el individuo hace a la sociedad mediante un pacto. El individuo hace a la sociedad mediante un pacto. ¿Bien? Pero a ese individuo hay que protegerlo del avance del Estado. ¿Cómo? Mediante tres mecanismos. La división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que podemos verlo muy bien en nuestra Constitución argentina, y la conformación de derechos civiles y de derechos políticos. Los derechos civiles dan independencia, autodeterminación a los individuos, mientras que los derechos políticos lo que hacen es darle la soberanía popular a el poder del Estado o de la sociedad. Es decir, en última instancia es el conjunto de individuos los que terminan decidiendo el destino de esa sociedad. Y la república, como ya lo vimos en otros videos, la república es la cosa pública, ¿verdad?, que apunta al interés general en pos de no apuntar a los beneficios personales. ¿Qué pasó con estas sociedades? Estas libertades, estos derechos civiles, terminan siendo criticados. ¿Por qué? Porque es una sociedad que termina derivando en una fuerte desigualdad social. ¿Qué es esto de la desigualdad social? Claro, condiciones paupérrimas de trabajo. Esta cuestión, estos derechos individuales, lo que termina beneficiando es esa clase terrateniente, esa clase burguesa, que no tiene límites a su propiedad privada, por ejemplo, y a su vez no garantiza ningún tipo de derechos laborales. Uno de los ejemplos claros es el derecho laboral. De ahí va a nacer el constitucionalismo social, que ya no es el individuo el que hace la sociedad, sino la sociedad compuesta por grupos sociales de pertenencia. Para garantizar una igualdad positiva, una libertad positiva, es decir, verdadera, debe intervenir el Estado. Es el Estado, mediante la legislación, mediante la financiación, que debe empezar a garantizar los derechos de trabajo, por ejemplo, garantizar la seguridad social, garantizar el bienestar general, garantizar la salud, la educación. Claro, pero entra en contradicción con ese constitucionalismo liberal que plantea justamente la libertad del individuo y la no intervención del Estado.
hay un conflicto aquí. No necesariamente contradictorio, pero sí un determinado conflicto. Para cerrar, estábamos hablando del constitucionalismo social, ese otro constitucionalismo, que no es contradictorio al liberal, pero sí que plantea otras cosas y otros puntos y genera conflicto. Vamos a pensar en nuestra constitución. El constitucionalismo liberal en Argentina lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 14, con la libertad de circulación, con la libertad de prensa, la libertad de culto, de asociación. El artículo 17, de no ser violada la propia propiedad. El artículo, por ejemplo, 16, la igualdad ante la ley. El artículo 18, que justamente no ser penado sin juicio justo. El artículo 33, que se le da soberanía popular y se dice que no es que aquellas leyes o aquellos derechos que no estén determinados en la Constitución no son válidos, sino que hay una cuestión más dinámica dentro de la sociedad. Y el otro es el constitucionalismo social. Básicamente, en nuestra Constitución lo vamos a ver con el artículo 14 bis en la actualidad, pero tuvo sus orígenes en la Constitución de 1949, con el artículo, por ejemplo, 37, donde estaba el decálogo del trabajador, donde se hablaba de un derecho a estar capacitado, un derecho a la distribución justa del ingreso. Bueno, pero esos artículos, esa Constitución fue derogada por la dictadura de 1955, que se autodenominó como Revolución Libertadora, y que termina por eliminar todo este avance de derechos laborales que había existido en Argentina, y los termina plasmando en el artículo 14 bis de la Constitución del 57, que es un artículo que tenemos en la actualidad. Allí se podrán ver todos estos, digamos, derechos propios del constitucionalismo social. Hasta aquí hemos entendido qué es el constitucionalismo, qué es el constitucionalismo liberal y qué es el constitucionalismo social. Próximamente seguiremos avanzando. Gracias.